Bienvenidos a La Otra Aventura, un espacio dedicado al mundo de los libros. El escritor británico Aldous Huxley dijo que todos los hombres son dioses para su perro, por eso hay gente que ama más a sus perros que a los hombres. Una constante en la historia de la humanidad y sus miles de culturas diferentes ha sido humanizar a los animales, dotarlos de características propias del ser humano, como el habla o el pensamiento razonado. Es santo y seña de la admiración que la humanidad ha sentido por los animales desde tiempos inmemoriales. Desde la serpiente del pecado original, las parejas de animales que subieron al arca de Noé, el mito de Teseo y el Minotauro, el caballo de Troya o la ballena de Jonás. Hasta Laika incluso, la perrita astronauta. Dolly, la oveja clonada, o los dibujos animados como Mickey Mouse o el pato Donald. Los relatos e historias de animales han sido un reflejo de las ambiciones humanas en cada una de las épocas de la civilización. Hoy hablaremos aquí de animales en la literatura, del animalismo y del lugar que tienen estos seres entre nosotros. Mascotas parlantes, bestias salvajes o extraños humanoides, los animales han sido parte fundamental de la literatura. Algunos de los más famosos son Argos, el perro de la Odisea, que espera 20 años la vuelta de su amo, el fantasma del gato Plutón, que persigue a su dueño para maltratarlo hasta la muerte, al gato negro de Allan Poe. El perro de tamaño descomunal que acosa a una adinerada familia en El perro de los Baskerville de Conan Doyle, o la ballena asesina que desvela al capitán Ahab en Moby Dick. El naturalista inglés Charles Darwin escribió en alguna página: se dice que el elefante indio llora a veces. Quédese aquí con nosotros, vamos a hablar de animales y de animalismo. Como toda la semana les recuerdo que fue Adolfo Bioy Casares quien escribió que leer era la otra aventura y que la primera era probablemente la vida misma. Estamos pues en la otra aventura. Descartes sostuvo que los animales carecen de alma, es decir, que no están vivos como nosotros. Son máquinas que funcionan con intrincados engranajes, autómatas. Cuando gruñen o gimen, no expresan sentimientos, sino que solo chirrean como piezas mal engrasadas. Por eso su discípulo Spinoza, tan sereno, se entretenía arrojando moscas a la tela de una araña y viendo cómo éstas las devoraban. Según Colerius, reía a carcajadas como si asistiese a una función de Guignol. En cambio, Schopenhauer se compadecía de los bichos igual que de las personas, pero eran más consecuentes que otros piadosos. Puesto que el dolor es malo e inseparable de la vida, no podemos aspirar a otro paraíso que la extinción renunciativa de todo lo que la alienta. Una ley acaba de establecer que los animales no son cosas ni máquinas cartesianas, sino sintientes, o sea, que lo sienten mucho, como nosotros. Y de ahí que tengan sus derechos y que si no son sujetos sean al menos objetos morales. Esa suposición cariñosa de que la moral depende de la capacidad de sufrir y no de la intención de actuar proviene de la suplantación anglosajona del humanismo por el humanitarismo. Hoy ya es universal entre quienes creen estudiar ética cuando en realidad se dedican todo lo más a cuidados paliativos. El humanismo ha sido cancelado más radicalmente que otros pecados imaginarios. Esta moralidad funciona como un analgésico y se inventó por la misma época que el cloroformo. No imita, sino que rechaza los procesos naturales. Ni se atreve a beatificar el sufrimiento como los cristianos, ni a predicar el exterminio purificador como Schopenhauer o Nagarjuna. Usted acaba de escuchar uno de los fragmentos del artículo Los animales, seres sintientes, del filósofo español Fernando Savater, a quien yo suelo citar aquí a menudo en La Otra Aventura. Savater es aficionado a las carreras de caballos. Al inicio de Mira por dónde, su autobiografía razonada que tengo aquí en las manos, publicada por Taurus y que sostengo es uno de los grandes libros de Savater y muy probablemente uno de los más importantes que se han publicado en los últimos años. Savater dedica un par de capítulos a su pasión por la hípica y además escribió Tauroética, un libro donde refuta los argumentos que se han utilizado para condenar moralmente las corridas de toros. Pero su postura trasciende la tauromaquia al afirmar lo siguiente:
El animalismo es una idea perfectamente justificada, una estética de generosidad, como decía Nietzsche, con los animales, que me parece muy bien y que de pronto se ha convertido en una agresión a las costumbres y a los propios animales. No todos los animales pueden ser mascotas. Y llegará un momento en que aquel que no pueda hacerlo, como el caballo o el toro bravo, desaparecerá, porque no servirá para ejercer sus funciones naturales. En nuestro tiempo, declaró Sabater a el periódico El País, hay planteamientos que en principio están bien, tales como la lucha contra la violencia de género, la no crueldad gratuita contra los animales o la defensa del medio ambiente, asuntos que en su origen son perfectamente razonables, pero que de pronto crecen y se convierten en locuras y extravagancias, sobre todo cuando pasan por Estados Unidos, que es el umbral de todas las locuras y extravagancias del mundo en este momento, y se convierten en temas exagerados y peligrosos para la convivencia. Sabater ha sido muy criticado por su postura, pues hay quien piensa que sus ideas no son propias de un filósofo y profesor de ética de convicciones humanistas e ilustradas. La ética, contraargumenta Fernando Sabater, se preocupa de las relaciones entre los seres humanos racionales y no de estos con los animales, que no son piedras, pero tampoco personas. En el libro Comer animales, publicado en español por la editorial Seix Barral, Jonathan Safran Foer escribió: los humanos son los únicos animales que tienen hijos deliberadamente. Se mantienen en contacto con ellos o no, se preocupan por sus cumpleaños, desperdician y pierden tiempo con ellos, les cepillan los dientes, sienten nostalgia, les quitan manchas. Tienen religiones, leyes y partidos políticos, llevan símbolos puestos como recuerdo, se disculpan años después de haber ofendido a alguien, susurran, se tienen miedo a sí mismos, interpretan los sueños, ocultan los genitales, se afeitan, entierran cápsulas del tiempo y pueden escoger no comer algo por razones de conciencia. Las justificaciones para comer animales y para no hacerlo a menudo se reducen a la misma frase: no somos ellos. Uno de los grandes debates éticos sobre la vida humana es su condición animal. Somos animales y no lo somos. La obligación moral de tratar a los animales con compasión es relativamente reciente. La amabilidad con los animales como una norma social está vinculada directamente con el surgimiento de los derechos humanos y las preocupaciones filantrópicas como son los derechos universales de los niños y la abolición de las distintas formas de la esclavitud. Como un argumento más para la protección de la vida animal, 13 neurocientíficos firmaron en el año de 2012 en la Universidad de Cambridge un manifiesto en el que se afirma que diversos animales no humanos tienen conciencia. ¿Puede aún afirmarse que la vida de los demás animales debe estar subordinada a la vida humana? El debate no es menor, así se lo digo hoy. Uno de los escritores que ha tratado el tema con mayor profundidad es el sudafricano ganador del Premio Nobel de Literatura en el año de 2003, J.M. Coetzee. Las ideas de Coetzee respecto a la protección y el cuidado de la vida animal están expuestas de forma detallada en su novela titulada Elizabeth Costello. El personaje central de este relato, Elizabeth Costello, es una escritora de 76 años que rememora algunos debates que tuvo respecto a la libertad sexual, los usos del lenguaje, el vegetarianismo, entre otros temas. En una de estas discusiones, el contrincante en turno de Costello menciona: estoy dispuesto a aceptar que los tabúes dietéticos no tienen que ser simples costumbres. Aceptaré que están basados en preocupaciones morales genuinas, pero al mismo tiempo hay que decir que para los animales toda nuestra estructura de creencias es un libro cerrado. A un buey no se le puede explicar que le vas a salvar la vida, igual que no le puedes explicar a un insecto que no lo vas a pisar. En las vidas de los animales, las cosas, sean buenas o malas, simplemente pasan. Por tanto, el vegetarianismo es una transacción muy pequeña porque los beneficiarios no saben que están siendo beneficiados. Los animales viven en un vacío de conciencia. A este argumento, Costello responde lo siguiente: es cierto, los animales no tienen ninguna conciencia que podamos reconocer como tal. Hasta donde somos capaces de ver, los animales no son conscientes de un yo provisto de historia. No tienen conciencia y por ello, ¿somos por ello libres para usarlos a nuestro antojo? ¿Somos por ello libres de comérnoslos? ¿Qué hay de los bebés? Los bebés no tienen conciencia de sí mismos y sin embargo nos parece un crimen
horrendo matar a un bebé, incluso más que matar a un adulto. Creo que toda esta discusión sobre si los animales tienen conciencia o no es más que una pantalla de humo. Al final de todo, protegemos a nuestra especie. En una conferencia dictada en el Museo Reina Sofía en el año 2017, Coetzee mencionó que si hubiera un matadero con las paredes de cristal en el centro de las ciudades donde todo el mundo pudiera verlo, pudiera escuchar a los animales chillar, ver cómo son masacrados sin piedad, quizá cambiaría de idea. La gente tolera el sacrificio animal porque no llega a verlo, tampoco a oírlo, tampoco a olerlo. La gente no quiere que se le recuerde cómo llega a su plato la comida. Nuevas colecciones de Herbal Essences. Destapa una experiencia revitalizante para ti y tu cabello. Herbal Essences. Cuando es real, lo sientes. La fórmula mejorada del nuevo Ariel te da una limpieza profunda, removiendo manchas de sudor y hasta el 99% de bacterias. Ariel elimina el virus causante del COVID-19. ¿Sientes que tu cuero cabelludo se irrita por todo? Devuelve la calma con el nuevo Head & Shoulders Thermosensitive Extractus de sábila. Su fórmula limpia suavemente, aliviando la sensación de irritación, dejando tu cuero cabelludo hasta 100% libre de caspa y tu cabeza en calma. María tallaba y el piso no le brillaba. Salvo Multiusos dejará tus pisos limpios y brillantes. Y la ropa lavaba y la mancha no le quitaba. Salvo Multiusos sacará las manchas de grasa y dejará tu ropa limpia y fresca. Y también elimina 99% de bacterias en superficies. Coetzee logró, en Elizabeth Costello, plantear una serie de reflexiones con un profundo sentido crítico sobre el racionalismo occidental, sobre la crueldad de las granjas y los mataderos, así como sobre los límites humanos de la ética en relación con las vidas no humanas. Coetzee demuestra en esta novela que sus proposiciones sobre el cuidado de la vida de los animales están muy alejadas del fanatismo y la ingenuidad. En la voz de su personaje Elizabeth Costello, J.M. Coetzee menciona que en el poema El jaguar, el escritor británico Ted Hughes nos permite conocer al animal no por su aspecto, sino por cómo se mueve. Hughes, dice Coetzee, no intenta habitar con sus palabras la mente, sino el cuerpo animal. Escucha estos versos de Hughes que forman parte del libro Poemas de Animales. Los monos bostezan y adoran sus pulgas al sol. Los loros chillan como si se quemaran o se hinchan igual que putas baratas para atraer a quien les da nueces. El tigre y el león, cansados e indolentes, yacen quietos como el sol. El anillo de la boa constrictor parece un fósil. Una tras otra las jaulas parecen vacías o apestan a los que duermen sobre la paja que respira. Podían estar pintadas en la pared de un cuarto de niños, pero si corres con todos un poco más allá, llegas a una jaula donde está la multitud mirando hipnotizada, como un niño contempla sus sueños, a un jaguar apresurado y rabioso. En la oscura prisión, en pos de sus ojos perforadores, brecas, feroces, llameantes, no aburrido, con los ojos satisfechos de estar ciegos de fuego, con las orejas sordas por el estallido de la sangre en el cerebro. Da vueltas lejos de las barras, pero no existe jaula para él, como tampoco existe la celda para el visionario. Camina por una selva de libertad. El mundo rueda bajo el largo impulso de su talón y los horizontes ruedan por el piso de su jaula. El jaguar, Ted Hughes. Volvamos a Julio Cortázar. En el cuento Axolotl, Cortázar narra
la historia de un hombre fascinado por los ajolotes que se encuentran en un tanque del acuario del Jardín des Plantes de París. En el relato de Cortázar, el hombre acude 3 veces por día a observar los cuerpos traslúcidos y lechosos de aquellos animales con delicadas colas de lagarto, caras triangulares y patas diminutas. Uno de aquellos días, el protagonista del relato observa a los ajolotes, como de costumbre, hasta que de pronto su conciencia pasa a estar dentro de la pecera, en el cuerpo de un ajolote que observa a un hombre. Ahora le cuento esta historia o este desprendimiento. En el libro Di su nombre, el escritor Francisco Goldman cuenta que la primera vez que viajó a París con la escritora Aura Estrada, ella quiso visitar el Jardin des Plantes para poder ver a los ajolotes del cuento de Cortázar. Estrada y Goldman habían viajado a Francia en aquella ocasión por una entrevista que ella tenía en la Universidad de la Sorbona. En su primera tarde en la capital francesa, ambos acudieron al acuario de Des Plantes. Allí recorrieron todos los tanques con anfibios, vieron salamandras, tritones, ranas, pero ningún ajolote. Decepcionada, Aura Estrada le preguntó a un guardia qué había pasado con los pequeños animales rosáceos. Incapacitado para contestar la pregunta, el guardia llamó a una compañera vestida con una bata. Ella le explicó a la escritora los ajolotes habían sido llevados hace un par de años y ahora vivían en laboratorios de una universidad. Los ajolotes habían desaparecido. La obsesión de Cortázar con los tejados de París, los felinos y la noche aparece como la sonrisa del gato de Cheshire por toda su obra. Pero, junto con el cuento que le dedicó a su gato francés, la entrada en religión de Theodor W. Adorno en el libro La Vuelta al Día en 80 Mundos de 1967, Orientación de los gatos condensa la extraña fascinación que el escritor argentino sentía por los gatos. Este cuento está reunido en el libro Queremos tanto a Glenda, uno de los relatos más concentrados de Cortázar. Sus cuentos nos adentran en el misterio y en la atmósfera en penumbra de relatos como Recortes de prensa, Historias que me cuento, Anillo de Moebius y uno de los mejores cuentos políticos que haya escrito Cortázar, Graffiti. Hemos traído a esta sección el inicio de un gran cuento, Orientación de los gatos. Escuche usted. Cuando Alana y Osiris me miran, no puedo quejarme del menor disimulo, de la menor duplicidad. Me miran de frente, Alana su luz azul y Osiris su rayo verde. También entre ellos se miran así. Alana acariciando el negro lomo de Osiris, que alza el hocico del plato de leche y maulla satisfecho. Mujer y gato conociéndose desde planos que se me escapan, que mis caricias no alcanzan a rebasar. Hace tiempo que he renunciado a todo dominio sobre Osiris. Somos buenos amigos desde una distancia infranqueable, pero Alana es mi mujer y la distancia entre nosotros es otra. Algo que ella no parece sentir, pero que se interpone en mi felicidad cuando Alana me mira, cuando me mira de frente igual que Osiris y me sonríe o me habla sin la menor reserva, dándose en cada gesto y cada cosa como se da en el amor, allí donde todo su cuerpo es como sus ojos, una entrega absoluta, una reciprocidad ininterrumpida. Es extraño, aunque he renunciado a entrar de lleno en el mundo de Osiris, mi amor por Alana no acepta esa llaneza de cosa concluida, de pareja para siempre, de vida sin secretos. Detrás de esos ojos azules hay más. En el fondo de las palabras y los gemidos y los silencios alienta otro reino, respira otra Alana. Nunca se lo he dicho. La quiero demasiado para trizar esta superficie de felicidad por la que ya se han deslizado tantos días, tantos años. A mi manera, me obstino en comprender, en descubrir. La observo pero sin espiarla. La sigo pero sin desconfiar. Amo una maravillosa estatua mutilada, un texto no terminado, un fragmento de cielo inscrito en la ventana de la vida.
De la mesa de novedades, mire usted lo que nos ha llegado de la editorial Era. De Oscar Wilde, De Profundis, Epístola in Carcere e Vinculis. Introducción y aproximación de José Emilio Pacheco. Recuerdo haber leído hace ya muchos años esta extraordinaria traducción en la cual ha participado también, a la hora de anotarlo, Cristina Pacheco. Las bellas ediciones de Era se imponen en el mundo editorial y, en este caso, recuperar las traducciones de José Emilio Pacheco es una sola de las muchas cosas buenas que Editorial Era nos trae. Ha llegado de Tusquets Editores, Mentideros de la Memoria, de Gonzalo Celorio. Personajes, situaciones, escritores, amigos, libros y más libros, cultura y la buena prosa de Celorio en este libro de pandemia que le leyó a algunos de sus amigos y amigas. Es un libro ameno, bien puesto, que revela una parte de la vida cultural a la que Celorio ha estado entregado desde hace mucho tiempo. Mentideros de la Memoria, de Gonzalo Celorio, Tusquets. Mire usted lo que tenemos aquí. De Martin Amis, Desde Dentro, publicado por Anagrama. Huele todavía a tinta fresca. Promete ser uno de los libros más importantes de la temporada. Es una especie de desprendimiento, continuación o precuela, yo no sé, de aquel gran libro, Experiencia. Aquí Martin Amis cuenta de nuevo una parte de su vida, Desde Dentro. De la mesa de novedades. El Manual de Zoología Fantástica de Jorge Luis Borges y Margarita Guerrero, del cual hemos hablado ya aquí alguna vez. Este jardín zoológico de las mitologías, también publicado bajo el nombre de El Libro de los Seres Imaginarios, es una recopilación de relatos y sueños sobre seres imaginados y míticos. Grifos, centauros, el animal que soñó Franz Kafka y animales que solo habitan en los espejos forman parte de esta fauna fantástica. Como resultado de esta investigación sobre literaturas clásicas y tradiciones orales, se pueden adivinar los miedos y afanes más antiguos de la humanidad a través de la forma que le dieron a sus monstruos. ¿Por qué el dragón ha surgido en tantas latitudes y distintos periodos de la humanidad? Aparecen en escudos de soldados griegos, grabado en los cascos de barcos escandinavos, en mitologías africanas y es parte fundamental de la cosmogonía más antigua de China. Nos dice Borges que ignoramos el sentido que el dragón tiene, así como ignoramos el sentido del universo, pero hay en él algo, en su imagen, que nos habla sobre la imaginación de los hombres. Uno de los seres más aclamados de este libro es el mono de la tinta, imaginado por el escritor chino Wang Tanhai en 1791. Tiene 4 o 5 pulgadas de largo, está dotado de un instinto curioso, los ojos como cornalinas y el pelo es negro azabache, sedoso, flexible, suave como una almohada. Es muy aficionado a la tinta china y cuando las personas escriben se sienta con una mano sobre la otra y las piernas cruzadas, esperando que hayan concluido y se bebe el sobrante de la tinta. Después vuelve a sentarse en cuclillas y se queda tranquilo. Horacio Quiroga tuvo una vida atormentada. La muerte y la enfermedad se ciñeron en torno de él. Sus amigos y familiares, su padre murió durante su primera infancia cuando disparó accidentalmente una escopeta contra sí mismo. Años después, su padrastro se suicidó tras sufrir un derrame cerebral. Las desilusiones amorosas y las peleas con sus parejas fueron una constante. Quiroga decidió suicidarse con cianuro y como si se tratase de un cuento macabro, la nube negra que parecía perseguirlo continuó incluso después de su muerte, pues sus 2 hijos también se suicidaron. Su libro Cuentos de Amor, Locura y Muerte de 1917 es un muestrario de los universos hostiles y traumáticos que imaginó a partir de su experiencia personal y en ellos los animales son una parte fundamental. En el Almohadón de Plumas, seguramente usted ha oído hablar de este cuento, La gallina degollada o A la deriva. Relatos de esta serie, los animales son la causa o la representación del horror y lo siniestro.
Su existencia turbulenta tuvo un remanso en la selva de Misiones, en Argentina. De esta época son los Cuentos de la Selva, un conjunto de 8 relatos sobre la naturaleza en donde el hombre aparece como una especie más. Quiroga se aleja de los territorios oscuros de su obra y se rinde ante la belleza de la vida animal. Entre las páginas de este libro usted encontrará a humanos y animales ayudándose entre sí o conspirando unos contra otros. Hay un hombre que luego de salvar a una tortuga gigante de las garras de un tigre es recompensado y llevado a cuestas por la tortuga a un hospital cuando cae enfermo. Hay loros, abejas, gamas, cuatíes y rayas parlantes. Las fábulas que dejó Horacio de Quiroga y las moralejas sobre el comportamiento humano que contienen nos muestran a seres humanos envilecidos por la sociedad que, paradójicamente, su lado más humano lo muestran cuando se comportan como animales. Horacio Quiroga y Jorge Luis Borges. Yo tengo aquí uno de los tomos de las obras completas de MC. Tenga a Borges siempre a la mano. Es un escritor extraordinario. Como todas las semanas, usted encontrará aquí, ya lo sabe, un espacio para la felicidad de las frases célebres. Escuche usted esta. Fuera del perro, un libro es probablemente el mejor amigo del hombre, y dentro del perro probablemente está demasiado oscuro para leer. Groucho Marx. Hemos llegado al final de esta emisión y de esta aventura. Soy Rafael Pérez Gay y los espero aquí la próxima semana. Abres una puerta y detrás de ella aparece un mundo. Eso es un libro.